Son las 6:09 de la tarde y hablábamos de conciliar de alguna manera trabajo y familia con un nuevo programa Familias Inteligentes en Empresas Saludables. El programa Confíes es una iniciativa innovadora y pionera impulsada por la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco, acorde con su línea estratégica compartida de fomento en Euskadi de medidas que favorecen la conciliación corresponsable, y es una experiencia piloto que ha delegado en la ONG Acción Familiar Euskadi. Tenemos con nosotros a su directora, a Itxaso Luzarraga. ¿Qué tal, Itxaso? De maravilla, con este Confíes, confiando que construyamos un poco en el camino de la conciliación corresponsable, y encantada de estar de nuevo con vosotros y sobre todo con los agentes protagonistas de esta iniciativa. Pues sí, vamos a descubrir primero y a contextualizar qué es el programa Familias Inteligentes en Empresas Saludables. Pues mira, nosotros somos una ONG dedicada a estas familias desde hace 30 años y entonces tratamos de responder a las necesidades emergentes dentro de las familias. Y se nos puso enfrente un gran reto, tenemos un gran desafío, y es el siguiente. Nos encontramos en Euskadi con unas tasas de natalidad alarmantes. Al mismo tiempo nos encontramos con alarmantemente bajas. Alarmantemente bajas, sí, exactamente. Además aquí en el norte más. Y luego al mismo tiempo nos encontramos no solo que no rejuvenecemos, sino que envejecemos a gran velocidad, es decir, que tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida. ¿Eso qué significa? Pobreza social. Pero luego, al mismo tiempo, encontramos las jóvenes generaciones que muchas encuestas revelan que sí que desean tener hijos e hijas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si miramos el panorama sociolaboral, es decir, nuestras empresas vascas, pues no lo ponen muy fácil en este terreno de construir familia. Entonces en AFAE dijimos, bueno, aquí hay un tema importantísimo, es casi una urgencia social, ¿y qué podemos hacer nosotros siendo una ONG sencilla y sobre todo especialista en formación familiar? Entonces nos lanzamos a la gran aventura de llevar nuestra especialidad, la formación familiar, a un terreno nada convencional. Salimos de nuestra zona de confort, que es más el terreno académico, asociativo, y nos acercamos al mundo empresarial. ¿Qué es este programa Familias Inteligentes en Empresas Saludables? Pues es algo bien sencillo, es acercar un programa de formación familiar, que además es muy particular, ahora os lo explicaré, para ser incluido dentro de la formación interna de las empresas, en este caso como una de las opciones formativas dentro de prevención de riesgos psicosociales, propio de empresas saludables. Parece que con este diálogo más empresarial ha sido acogida la iniciativa, ha costado mucho, hay muchas barreras, pero realmente lo mismo que la escuela debe cambiar, lo mismo que las familias están cambiando, pues las empresas vascas también deben cambiar. Entonces tiene que haber un verdadero cambio de la cultura empresarial, donde las personas sean la base de su gestión y que la conciliación corresponsable, las medidas de conciliación corresponsable, sea una de sus líneas estratégicas. Eso se traduce en que tanto empleados como directivos de una empresa trabajan en la misma dirección para que de alguna manera se concilie correctamente la vida familiar y la vida laboral, y esto además redunde en el beneficio de la empresa. Exactamente. Nosotros manejamos un eslogan que me gusta mucho, que es: quien educa bien, trabaja mejor. Yo soy plenamente consciente que un empresario, una empresaria, al final tiene que tener un rendimiento económico, pero igualmente soy consciente de que si tú te acercas a tus personas, ya no los llamaría ni siquiera empleados y empleadas, si tú te acercas a tus personas como tal y las atiendes como tal, en distintos ámbitos, porque la conciliación no solamente es el ámbito familia, es el ámbito salud, es el ámbito deporte o cualquier, y hablando de familia, incluso muchas veces pensamos en hijos e hijas, pero luego nos encontramos con una parte muy importante que es la atención a las personas mayores, precisamente por el elemento demográfico que hemos comentado al principio, que también hay que conciliar, porque también hay que cuidar a machu y aita. Por lo tanto, formáis a los trabajadores en la empresa para que tengan buen ambiente familiar, y eso
con eso conseguimos que también tengamos un buen ambiente en la empresa, ¿no? En este caso nos dirigimos, aunque luego ya María José nos contará su experiencia particular de cada empresa, porque cada I3S es un mundo, Mutualia es otro, Euskaltel, Bilbao Metrópoli 30, que también hemos estado. Pero bueno, en principio nos dirigimos a todas aquellas personas, marco y remarco, hombres y mujeres, porque estamos hablando de conciliación corresponsable. El adjetivo es casi tan importante como el sustantivo, porque hoy en día no va a poder existir conciliación si no vamos de la mano de los hombres, y ellos apuestan por nuestra igualdad de oportunidades y son corresponsables en esta igualdad. Esto para empezar. Y lo que hacemos en este caso es ofrecer una formación familiar más enfocada a personas que trabajan en esta empresa, que en ese momento tengan hijos e hijas, y les damos un modelo muy interesante que se llama Familias Inteligentes, de ahí el nombre, que es una formación particular que pues si te parece, pasamos de la teoría a la práctica, de las palabras a los hechos, con nuestras invitadas que están aquí también acompañándonos esta tarde. María José Villena es responsable de personas de la ingeniería I3S. Hola, ¿qué tal, María José? ¿Habéis participado en este programa? Sí, no. Yo os comento, nosotros, yo como directora de personas, mi objetivo primordial es conseguir que mi empresa, en este caso I3S, se convierta en una empresa saludable, en la mejor empresa donde poder trabajar. Y en este marco hemos combinado dos proyectos. Por un lado, hace un año ya pusimos en marcha el proyecto Concilia con el Gobierno vasco, que se trató de poner en marcha una serie de medidas de conciliación de la vida personal y familiar con la laboral, ¿vale? Y más o menos a la par hicimos un proyecto piloto también de la mano de Itxaso dentro del programa Confíes. Entonces, nuestras conclusiones súper positivas. Por un lado, les estamos dando flexibilidad, y por otro lado, les estamos dando formación de cómo hacer las cosas en su casa de una forma correcta, y que esa tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien y que estás educando con criterios de un experto, vamos a decir, te da la tranquilidad de luego en tu trabajo hacer las cosas lo mejor posible. Porque, ¿cuál es la situación, el escenario de los trabajadores de tu empresa, por ejemplo? ¿Están trabajando pero pensando y pendientes de qué es lo que les está ocurriendo a sus hijos, cómo ir a recogerles, quién puede ir a recogerles, quién les da la merienda? Sí, bueno, eso es que en el día de hoy es inevitable. Claro. Es verdad que nosotros tenemos muchas facilidades. Perdona, dime. Pero eso luego tiene repercusión en la calidad del trabajo. Hombre, claro, si tú estás pendiente de que tu hijo sale de la extraescolar y quién le va a ir a recoger, y Dios mío, yo tengo una reunión yo me tengo que estar aquí. Claro, que yo tengo que estar aquí, Dios mío, ¿cómo me organizo? Pues fíjate, yo los miércoles por la tarde, que mi hijo tiene no sé qué historia, puedo trabajar desde casa. Pues imagínate la flexibilidad que te da eso. Y sales en 10 minutos, le recoges de la extraescolar y vuelves. Imagínate, claro. Entonces, pues bueno, ya encima este tipo de medidas, cuando las completamos con la formación que comentaba Itxaso, pues es que la gente nos daba las gracias. Decía, es que qué maravilla, incluso gente sin hijos, Incluso gente sin hijos decía, bueno, es que qué maravilla, porque yo esto el día de mañana lo aplicaré o no, si es que los tengo, pero ya hasta con mi pareja. O sea, me estáis dando unos criterios y un cómo hacer las cosas que dilucida mucho cómo... Tenemos también a Julia Vázquez, que es enfermera de Mutualia Bilbao. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Julia? ¿Eres madre? Muy bien, sí. ¿De cuántos? De un varón de 3 años. Un varón de 3 años. Estás poniendo más, bueno. Siempre me ponen más, no sé por qué. Bueno, estás en la media, como decía Itxaso, estás en la media de natalidad en este país. Será por eso, sí. Y has participado en este programa, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Cómo es la formación? ¿Cómo ha sido la formación? Pues mira, te comento. Exactamente, la primera clase práctica fue hace un mes y fue de 1 hora y media, y yo fui pues así sin saber nada. Como siempre he estado muy interesada en el campo de las emociones, de la gestión de emociones y todo el ámbito psicológico, pues me apunté y allí conocí a Itxaso y a Antonio. Y entonces, cuando a medida que estaba explicando toda esta simbología del método de la liebre y
El método de la liebre. Bueno, que eso no nos lo ha explicado, ¿eh? Claro. Sí. ¿Cómo resumimos el método de la Esas liebre? son clases particulares ya, ¿no? A ver, vamos a ver si conseguimos Sí, resumir, sí. porque además es muy curioso, porque en el propio Mutualia, que además ya llevamos 2 años de experiencia, ya consideran que esto que traen aquí de Confíes no saben si es un programa de formación familiar o una medio secta. ¿Por qué? Porque no hemos mencionado al líder de todas estas sesiones, es Antonio Ortuño. Él es psicólogo especialista de niños, adolescentes, pero sobre todo tiene algo muy Es interesante. una autoridad en esta materia. Realmente más que una autoridad es el fundador. Es decir, él tiene una metodología propia de su experiencia terapéutica, que es el semáforo inteligente. Y yo os diré que llevo detrás de esta asociación 18 años. Ya estoy envejeciendo en esta asociación. He conocido grandísimas personas y grandísimos profesionales, y hoy mismo lo comentaba con una persona de la casa, que es un psicólogo que me encanta porque sabe poner en imágenes ideas bastante abstractas. Lo dice una filósofa, porque yo de formación soy filósofa. Con lo cual, yo he visto, 5 años llevo trabajando con él, que consigue el arte de educar es un arte, y el arte es complicado, pero a veces el hecho de que nos aterricen las ideas puestas en imágenes te hace como un clic en el cerebro que te ayuda un poco a centrar. Que se nos escapa la liebre. Entonces, para centrar un poco el tema de la liebre, que le ha gustado tanto a Quique, viene a hablar un poco del funcionamiento del cerebro. Entonces, la liebre vendrían a ser, es más rápida, es más intuitiva. Esta es la liebre, salta. El miedo, la alegría, el enfado, el asco. Esas emociones, ¿no? Sí. Básicas. Pero luego, al mismo tiempo, tenemos también en nuestro cerebro, de lo que él habla, lo que llaman los expertos funciones ejecutivas, y él le llama la liebre. Es más lenta, más pausada, y entonces les enseña a ambas yaitas a identificar tu liebre y tu tortuga, porque muchas veces ambas yaitas tenemos que controlar nuestra liebre, que se nos dispara. Uy, sí. Y al mismo tiempo No suena. hombre, identificar la pequeñita liebre de nuestros niños. Ahora Julia pues tiene su pequeño pues tiene una liebre que hasta los 4 años una tortuga que hasta los 4 años no empieza a desarrollarse, luego es solo liebre. Luego, como bien ha dicho ella, pues cuida muy mucho de atender su plano emocional. Sí, eso es lo que intento. Y entonces en esa primera sesión, con este simbolismo de la liebre y la tortuga, me fascinó, porque dije, ostras, lo entendí todo. En un segundo dije, es verdad, si es que funcionamos así, y mi hijo funciona así. Y entonces me encantó tanto que cuando acabó me compré el libro, me metí en la web, he realizado varios cursos de familias en la nube que son gratuitos, unos talleres revisados, o sea, y cuando tengo un rato libre y mi hijo duerme la siesta los fines de semana, me pongo o sea, es que no sé, me he imbuido totalmente del método. Pero la razón es porque me da una seguridad que antes no tenía, y ha sido en menos de un mes. Me da seguridad a la hora de tomar decisiones, de decirle no, de saber dónde voy a negociar, de aguantar el lloro, de aguantar su frustración, porque a mí realmente donde fallaba, porque, a ver, en realidad fui para educarle mejor, pero la teoría me ha servido a mí también. Entonces, yo me he desarrollado y así también puedo ayudar a mi hijo a desarrollarse mejor. Entonces, es como doble. ¿Y has notado en él también algún cambio? Sí, total. O sea, es el cambio, a ver, no es radical, no te puedo decir. Ya, pero sí le noto, no es que antes lloraba, una ahora tendencia. No, sigue llorando, pero yo ahora soy capaz de aguantar ese lloro sin frustrarme yo. Porque antes lloraba, se enfadaba, y al final, y yo también por contagio y por no saber gestionar eso, también lloraba, me enfadaba, y al final era como una chorrada, se había convertido en un conflicto que yo luego me sentía fatal, luego él además conseguía lo que yo en un principio le había dicho que no, y era todo que de libre pasaba a jabalí. Efectivamente. Entonces, claro, ahora es como tengo el marco en mi cabeza y no se me da una fuerza tremenda. Y esto hace que uno vaya más seguro a trabajar también. No es que vaya más seguro a trabajar, pero como tengo menos conflictos en mi casa, tienes el ánimo voy al diferente. Trabajo de otra manera, porque sí me ha pasado. Con la mente más libre, ¿no? Efectivamente. Y con la sensación de estar haciendo las cosas bien, que también eso te da mucha muy seguridad. Importante, efectivamente. Sí. Bueno, María José, ¿y los trabajadores de la ingeniería cómo han admitido este programa?
Pues bueno, nosotros ahora estamos en fase de implantar, nosotros hicimos el piloto, ¿vale? Y ahora estamos en la fase de cara a 2019 ya para hacer la formación entera. Pues están encantados. La verdad que al final si la empresa se preocupa de lo que realmente les preocupa a las personas que trabajan en ella, pues imagínate, ¿no? Porque al final el trabajo es trabajo y realmente lo que, ¿no? O sea, vosotros os preguntan qué es lo más importante para vosotros, probablemente diréis vuestras familias, vuestros hijos. Pues las personas que trabajan en I3S igual. Pues entonces lo valoran muy, muy positivamente, claro. Y Chaso, este programa ya está también activo en otras empresas como Euskaltel, ¿no? Y Mutualia. Sí, de hecho, Euskaltel y Mutualia, como os he dicho, es el segundo año que ya llevan de rodaje. Y incluso se va notando, porque al final, como decíamos antes, el arte de educar lleva un tiempo. O sea, ya te pueden ir con el método del semáforo inteligente, la liebre y la tortuga, pero al final necesitas también poner en práctica, o sea, que tampoco es... escucho esta conferencia y he aprendido, esto es como tocar un instrumento. Tienes una buena técnica, pero luego hay que practicar mucho, practicar. Y sí, en Euskaltel yo creo que Euskaltel y Mutualia, de hecho fueron unas empresas a las que yo les agradezco muchísimo porque tienen una especial sensibilidad en responsabilidad familiar. Y ellas han sido las tractoras. Y Chaso, pero para que quiten miedo las empresas, no solo grandes empresas con muchos trabajadores, también las pequeñas empresas pueden hacerlo, ¿no? Sí, de hecho casi es más sencillo. Depende un poco de lo que hablábamos al principio. Si tú eres una empresa grande, mediana o pequeña, que tienes una filosofía de que mis trabajadores entran a esta hora, salen a esta, tienen que venir físicamente al trabajo, aunque estén haciendo un trabajo informático. Y bueno, aquí los permisos de paternidad y maternidad me los paso y la igualdad también, pues ahí es muy difícil que lleguen a implantar esto. Hay un resurgir también, lo mismo que en la escuela, hay un resurgir de una nueva empresa, yo me alegro muchísimo, donde además están unos valores que ya no solo son los familiares. Cuando tú haces teletrabajo también estás afectando positivamente a la ecología. Si tú viajas todos los días en horas punta, tal... O sea, que decir, hay un impacto social, lo habrá al mismo tiempo, o sea, ni economía ni nada, o sea, no hay venta si no hay población, solamente tienes población mayor. Entonces yo creo que es, bueno, algo que también desde el ayuntamiento se está trabajando muchísimo, desde AFAE apostamos un montón, que es distinguirnos en Euskadi, en Bilbao, por ser una ciudadanía de valores. Y además no de valores de ningún tinte, sino los valores de la persona, aquellos valores que nos hacen más grandes. No solo la identidad, la solidaridad, la corresponsabilidad, la inclusión social, la diversidad. Entonces yo creo que en esta línea tenemos que caminar, familias, sociedad, personas empresas, y empresas como las que tenemos aquí. ¿Eso se traduce también con otros efectos prácticos en flexibilidad de horarios o no tiene nada que ver con la flexibilidad? Bueno, nosotros sí tenemos ese tipo de medidas, no dentro del programa de Confíes, con el programa Concilia. Ahí sí que nosotros hemos introducido una serie de medidas, pues como son la flexibilidad horaria, el teletrabajo, bueno, pues si una persona tiene que acompañar a su hijo al médico, que no tenga ningún problema en hacerlo, que no le dé miedo decir, oye, yo mañana tengo pediatra. No, oye, tú vete sin problema, tú eres responsable de que tu trabajo salga adelante. Si luego tienes la suerte de que ese trabajo lo puedes recuperar en el día, fenomenal. Pero bueno, aquí se trata de que la flexibilidad sea recíproca. ¿Pero por ocupación y por sectores hay empresas más susceptibles de que utilicen este tipo de programa o es indiferente? A ver, mira... Quiero decir, lo mismo en un taller que en una ingeniería, que en una radio. A ver, yo diría que el primer paso de todas las visitas que he hecho, que he visitado muchas, como os he dicho, el camino ha sido duro y largo. Sí que, y además aprovecho para hablar de una herramienta que acaba de mencionar María José. Desde la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco están desarrollando en 30 empresas, que yo creo que es el primer paso, un proyecto que se llama Conchilia 30, por el tema de las 30 empresas. ¿En qué consiste? Como una especie de primera auditoría para ver en qué grado estás tú de apuesta o no, o implementación o no de medidas de conciliación corresponsable. Una vez hecho, digamos, esta valoración,
te permite una primera autorreflexión, como en su momento de manera pionera y en el pilotaje lo tuvo I3S, de curiosamente, como me comentaba su gerente, oye, pues he visto que realmente a nivel, que no siempre tiene que ser negativa, porque esto de los exámenes y de las auditorías parece que, Dios mío, me van a decir, no, o sea, realmente puedes recibir un feedback. Unas encuestas a los trabajadores, a los responsables de, digamos, de recursos humanos, a los gerentes, bueno, recursos humanos no me suele gustar decir ya, personas. A los responsables de la gestión de personas, a los gerentes y a los propios empleados y empleadas o personas que trabajan en esa empresa. Una vez hecho ese retorno, bueno, hay cosas que se pueden mejorar. En I3S se había mencionado María José, bueno, les ayudaron un acuerdo mutuo en temas de teletrabajo, por el tipo de empresa que son, un poco al hilo de que no es lo mismo una residencia de personas mayores, que tienes que estar allí de noche, que un teletrabajo en una ingeniería. Lógicamente todo este tema de conciliación y medidas de conciliación van a la carta. Pero esto no lo llevamos nosotros, sino que lo llevan directamente en el gobierno vasco. El proyecto es con Chile a 30, y yo diría y animaría a quienes nos estén escuchando que quizás es un primer paso. Un primer paso es ver en qué nivel estás adoptando o no medidas de conciliación, y si ya tienes casi un sobresaliente como Euskaltel, Mutualia y todas las entidades que hemos mencionado, pues entonces sí puedes entender la propuesta de implementar formación, que voy a decir una palabra breja, en parentalidad positiva dentro de la formación interna de tus empresas. Y la pregunta es, ¿así fomentaríamos la natalidad? Creo que es una de las muchas más otras medidas. A ver, ¿cómo podríamos fomentar la natalidad? Pues una manera, primero son los permisos de maternidad y paternidad, que ahí la Sailburu Artolazabal ha hecho una apuesta económica muy potente. La vivienda, también muy importante. El trabajo, estoy hablando ya refiriéndome más a las jóvenes generaciones. O sea, realmente si aquí no tienes posibilidades laborales y menos la posibilidad de adquirir una vivienda, pues seguramente viajes, te vayas y realices tu proyecto familia fuera. Y entonces aquí nos quedamos. Pero bueno, hay que procurar de distintos frentes, como se está haciendo, ¿no? Ahora en el propio ayuntamiento están intentando definir el Bilbao no solo como una ciudad de valores, sino también como centro de referencia universitaria, de investigación, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas medidas. Esta es una más, porque yo creo que al final, a ver, importante es el tiempo. O sea, que lo más importante es la gestión del tiempo. Pero luego yo creo que el hecho de tener una mayor capacitación para sacarle más rendimiento emocional y educativo a tu tiempo, creo que es una buena apuesta. Y bueno, la propia Julia... Sí, totalmente. O sea, que no lo digo yo también decir que a mí a título personal también me ha ayudado, y que incluso en algunas empresas nos dicen que hagamos una lectura también en el ámbito, digamos, de relaciones laborales. Vamos a hacer una ronda de conclusiones porque se nos acaba el tiempo. A ver. Muy bien. Pues bueno, para mí diría, yo creo que hay una necesidad general en los padres y madres de realizar esta formación, realmente. María José. Yo diría que es responsabilidad de las empresas el facilitar a los empleados su vida personal, la conciliación con su vida personal y laboral. Y que si finalmente, porque la sociedad está cambiando, si finalmente esas personas deciden no tener hijos, porque hoy en día las estructuras de familia son distintas, pues que no sea porque las empresas no se lo permiten, porque no se lo facilitan. Muy bien, pues ya lo saben, nuestros oyentes. Yo creo que ha quedado bastante claro qué consiste este programa Familias Inteligentes en Empresas Saludables de Acción Familiar Euskadi. Chaso Luzarraga es la directora de esta ONG, María José Villena, responsable de personas de la ingeniería I3S, Julia Vázquez, enfermera de Mutualia Bilbao. Gracias a las tres por estar aquí con nosotros. A ti, a vosotros. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Agur. Son las 6:33, publicidad y seguimos.